En la clase de ahora nos vamos a enfocar en hablar sobre los tipos de lípidos, los principales tipos de lípidos que encontramos en el cuerpo. En la clase pasada yo les comentaba que el ácido graso es la unidad estructural de los lípidos, o sea, la principal unidad hablando de lípidos, así como los aminoácidos a las proteínas y la glucosa a los carbohidratos. Entonces tenemos a los ácidos grasos, pero en el cuerpo circulan en forma de triglicéridos. Triglicéridos vienen de tres, ¿no? Son tres ácidos grasos, que bien, aquí los están viendo, son cadenas de carbono unidas a una molécula que se llama glicerina. Entonces, los triglicéridos generalmente así los vamos a, ¿cómo se dice? Pues a simplificar, TAG. Dice, son moléculas formadas por glicerol esterificados con tres ácidos grasos. Este esterificado se refiere al tipo de enlace que los une. Es decir, este enlace pues es un enlace de tipo éster. Dice que los animales y los vegetales son una fuente abundante de energía, porque así es como la almacenamos almacenamos energía a largo plazo. Dice, es el tipo más común de grasa en el cuerpo, los triglicéridos, pero también encontramos las ceras, también encontramos el colesterol, por ejemplo, y los ácidos grasos así como tal. Hay, hay animales que almacenan o utilizan la energía en forma de ácidos grasos volátiles o ácidos volátiles. Pero bueno, los más comunes son los triglicéridos. Y dentro de nuestra dieta generalmente provienen de los alimentos. Dice, los triglicéridos también provienen de calorías adicionales, es decir, si consumimos más carbohidratos, el cuerpo los metaboliza a triglicéridos para almacenarlos. ¿Alguna duda con esto? Bueno, en el cuerpo también vamos a encontrar lípidos de tipo complejo. O sea, este tipo de lípidos, pues es un tipo de lípidos que se considera simple, aunque sea heterogéneo, es decir, aunque tenga dos tipos de moléculas. Pero hay lípidos que son más complejos y principalmente los que más nos importan son los que se encuentran en la membrana de la célula, porque es lo que le da estabilidad y lo que ayuda a separar externo a la célula e interno a la célula. Entonces, en el caso de los lípidos complejos, dice, en su composición intervienen tanto los ácidos grasos, que es la unidad estructural de los lípidos, y otros componentes, ya sean alcoholes, carbohidratos como glúcidos, ácido fosfórico, glicerol, esfingosina, etc. Pero los más importantes, a los que nos interesan, son los fosfolípidos, que son los que están presentes en las membranas, y los esteroides, que son los que forman principalmente muchos mensajeros químicos, es decir, muchas hormonas. Em, y los lípidos complejos aquí no los dividen en dos tipos de lípidos. Glicerolípidos, que básicamente contienen glicerol, y esfingolípidos, que tienen, dice, un aminoalcohol de cadena larga. Estos de aquí la verdad es que casi no se visualizan, o yo casi no leo sobre ellos. Entonces me voy a enfocar más que nada en los fosfolípidos, que son los que están presentes en las membranas, y funcionan de la siguiente manera. Dice los fosfolípidos, pues fosfo es porque tienen un grupo fosfato, es un grupo fosfato que es este de aquí, el glicerol, y generalmente en las células tienen dos ácidos grasos. Entonces aquí están, fíjense como uno es insaturado y otro sí es completamente saturado, lo que le da formita a uno con codo y a uno sin codo. Esto es porque le brinda cierta estabilidad. Uno le brinda estabilidad y el otro le brinda como, pues más, ¿cómo lo digo? O sea, cuando yo me imagino una célula, pues la célula se mueve así como junto con el agua. Pero ese movimiento se le brinda este que es insaturado. Y la estabilidad pues se la brinda la que es completamente saturada. Me imagino que va a haber células que tengan a lo mejor más saturados y que lo que les haga más rígidos y otros que van a ser más insaturados, lo que le van a dar más movilidad. Bueno, el caso de que los fosfolípidos, estos dos componentes, es decir, el grupo fosfato o la cabeza hidrofílica y los ácidos grasos le van a dar la característica hidrofóbica, es decir, el agua va a tener contacto con esta parte y va a rechazar esta parte.
Entonces dice, la cabeza polar contiene un grupo fosfato y generalmente también grupos de carga positiva o negativa. Perdón. Las colas, que son estas de aquí, son de cadena de ácidos grasos. Y con el agua funcionan de la siguiente forma. O sea, lo que hacen las células es de esta forma, es una bicapa de fosfolípidos. Entonces las colitas, que son estos palitos que están viendo aquí, pues se dan la cara entre ellas y eso hace que se genere algo, algo adentro y pues algo afuera. En el cuerpo también se pueden formar como micelas, las micelas de fosfolípidos sirven, por ejemplo, para transportar algunos componentes. Pueden transportar ya sea otras hormonas o pueden transportar eh, medicamentos, nutrientes, etcétera. Pero casi no se visualizan las micelas, o a mí no me ha tocado visualizarlas como tal. Y fíjense, si tuviéramos solamente una monocapa de lípidos, lo que hiciera es que la cabeza hidrofílica diera la cara al agua y las colitas hidrofóbicas quedarían en la parte externa, que esto pues no lo vemos en el cuerpo, pero para que vean más o menos cómo funcionaría un fosfolípido. Entonces en las células así los encontramos y de esta forma dividen lo que está dentro de la célula y lo que está fuera de la célula. Obviamente, o bueno, no es obvio, ¿no? Pero pues en el caso de las células no nomás son fosfolípidos. Aquí va a haber proteínas, va a haber carbohidratos y por eso así se puede visualizar más o menos una membrana. O sea, fíjense aquí están los fosfolípidos con sus colitas de ácidos grasos y todas estas cositas extras pues son proteínas. Ya sea proteínas de transporte, de señalización, de comunicación, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, eh, ¿qué papel juegan? Fíjense cómo, pues aquí, esta es la célula, entonces la membrana sería justamente lo que la divide. Todas estas bolitas serían el grupo fosfato y si hacemos un corte transversal ya pudiéramos ver las colitas de ácidos grasos. Aquí está una membrana, una proteína, perdón, que sirve proteína de transporte. O sea, este tipo de proteínas permiten que cosas entren a la célula, porque no todo traspasa la membrana. Entonces, para que la célula dé entrada a algo, pues pasa por las proteínas. Bueno, en el caso de los lípidos, pues son muy importantes por eso, porque están presentes en las membranas de las células. Dice, la bicapa lipídica es la característica principal de las membranas de las células y está compuesta principalmente por fosfolípidos. También incluye otros lípidos y otras proteínas. Es decir, pues no es únicamente fosfolípidos, sino que pues ahí va a variar. Principalmente también podemos encontrar esteroides que, o colesterol que les dan como mayor estabilidad a la membrana. ¿Dudas o comentarios con esto? En biología celular van a hablar mucho de esto, entonces no voy a profundizar. Bueno, ¿qué funciones tiene la bicapa? Uno dice impermeabilización de la membrana, es decir, el agua no va a poder traspasar a la célula. Esto permite que las células mantengan cierta cantidad de agua, porque si hay mucha agua dentro de la célula, pues explota, o si se sale el agua, pues se deshidrata, se crena, se dice, ¿no? Le da estabilidad y cierta flexibilidad, o sea, como no es 100% sólida, pues le permite esa flexibilidad e incluso movimiento a algunas células. Dice, permite la integración de proteínas, como pueden ver, puede actuar como receptores y señalización celular, es decir, que las células también se comunican a través de lo que se encuentra en la membrana. Compartimentalización celular, es decir, que dentro de la célula también hay otras membranas que permiten dividir a la célula. Por ejemplo, el núcleo es una membrana también, el aparato de Golgi es otra membrana, la mitocondria tiene membranas, el retículo endoplásmico, las vesículas, etc. Dicho en otras palabras, la célula también se divide en otros compartimentos y también están divididos por bicapas lipídicas.
Por último, también permite el transporte de sustancias liposolubles, es decir, em, ¿cómo lo explico? Bueno, ahorita les decía que hay proteínas que permiten el paso de ciertas sustancias, pero cuando son sustancias liposolubles no necesitan pedirle permiso a las proteínas, pasan directamente. Por eso hay medicamentos que actúan súper rápido, porque hay medicamentos, por ejemplo, que se tienen que metabolizar a un tipo de molécula que le pide permiso a la proteína para que pueda pasar. Y hay medicamentos que entran directo a la membrana y de hecho son de tipo lipídico. Por ejemplo, no sé si han escuchado los corticosteroides como la prednisolona, el cortisol, dexametasona, no sé, hay muchos medicamentos y son principalmente desinflamatorios, pero te desinflaman muy rápido en comparación, por ejemplo, con un ibuprofeno, con un paracetamol, con un meloxicam, que son también desinflamatorios, pero son de tipo no esteroidal, es decir, no son lipídicos. Y esos son los que tienen que pedirle permiso a las proteínas. Entonces tardan un poquito más en actuar. ¿Alguna duda, algún comentario con las funciones de la bicapa lipídica en las células? Ok, seguimos. Entonces, ya he platicado mucho de los esteroides. Los esteroides básicamente es un tipo de molécula, es una familia de moléculas. Entonces hay varios, ¿no? Generalmente asociamos los esteroides con hormonas de tipo sexual, testosterona, estrógenos, progesterona, eh, bueno, ahorita no se me vienen más a la mente, pero pues casi son las hormonas sexuales. Dice, los esteroides tienen una estructura característica de cuatro anillos fusionados. Se fijan, todas estas moléculas que aquí son de cuatro anillos. Y dice, los esteroides también, o bueno, esta familia de cuatro anillos son conocidos como ciclopentanoperhidrofenatreno. Eh, pues porque son anillos de 5, ¿no? En fin, esos son los esteroides. Dice, el colesterol es un tipo de esteroide. Por eso también es muy importante el consumo de colesterol bueno. Acuérdense que habíamos clasificado el colesterol de alta densidad y baja densidad. El de alta densidad se considera como el colesterol bueno porque lo utilizamos para sintetizar muchos de los esteroides. También forman parte de la membrana y ayuda mucho en el metabolismo. O sea, si no tenemos suficiente colesterol, pues no vamos a poder generar suficientes hormonas que regulen nuestro comportamiento sexual eh, o no va a haber suficiente estabilidad en las membranas de nuestra célula. Em, Muchas veces si hablamos de esteroides, pues lo primero que se nos viene, bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente, porque fue mi primer contacto con la palabra esteroides, fue pues los mamados que se inyectan estas hormonas para localizar grasa o para movilizar la grasa y aumentar la masa muscular. Entonces, generalmente los esteroides son de tipo anabólico. Si se acuerdan de esa palabra, es un tipo de metabolismo que se encarga de construcción. Entonces, cuando alguien se inyecta esteroides, básicamente empieza a regular el metabolismo para que se enfoque en anabolismo y empieza a construir más masa muscular. Pero como también tiene mucha relación con el comportamiento, pues el comportamiento también cambia y se hacen más irritables, más competitivos principalmente. En los animales también se utilizan los esteroides, más que nada en el área o en la producción bovina, para, pues para movilizar la grasa más que nada y pues que tengamos carne un poquito, o sea, carne pero con grasa entre las fibras musculares, que le dicen el marmoleo. Pero pues ahorita no sé si ya se usa porque ya ven que pues, te venden de que esta carne no tiene nada de hormonas y que no sé qué. Pero bueno, ¿dudas, comentarios con esto? A mí a veces me preguntan así de que, o me dicen, me afirman de que esa carne tiene hormonas. Pues claro, o sea, las hormonas las producimos siempre. La diferencia es que a veces que inyectan las hormonas.
pero de que van a consumir carne con hormonas, van a consumir carne con hormonas. Pero una vez que se calientan, pues se pierde la efectividad de las proteínas. Acuérdense que las hormonas son proteínas y la temperatura las desnaturaliza y pues pierden su función. Entonces no crean todo lo que les dicen. Bueno, aquí les tengo una tarea, ya me acordaba. La tarea, para no profundizar mucho, es que van a investigar sobre la importancia del colesterol. O sea, ahorita yo se los estoy mencionando de forma muy vaga, pero lo que me interesa que ustedes investiguen es las funciones del colesterol, qué relación tienen con la membrana. Yo les he comentado que sirven para estabilizar la membrana, pero pues profundicen un poquito más. Cómo sirven para la síntesis de hormonas. Básicamente son precursores. Y cuáles son las consecuencias de los niveles elevados de colesterol. Como yo sé que es muy fácil pues, poner esto en ChatGPT y que se los ponga, se las voy a cambiar. Les voy a pedir que hagan un mapa mental, es decir, que ustedes tienen que dibujar y tienen que ser a mano. Qué flojera, ¿verdad? Pero esto es para quitarle peso al examen. Es decir, en vez de ver todo esto a nivel de que yo se los platique y profundizar mucho, se los voy a pedir como mapa mental y ya no se los pongo en el examen. Las instrucciones pues se las voy a poner en virtual. ¿Está ahorita alguna duda? Entonces, estrictamente va a ser a mano. O pueden dibujar de que en el iPad o así, ¿no? Pero a mí me interesa que ustedes hagan el ejercicio mental de dibujar algo O sea, y un diagrama, pero reflexionar. con puro texto. No, 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 sin texto. O sea, es más dibujo que texto. ¿Se me explico? Mm, Mapa mental. O sea, el mapa mental tiene que tener más dibujo o tiene que tener dibujos representativos. Y la verdad es que no califico qué tan bonito está el dibujo, simplemente lo que busco es que su cerebro haga el trabajo de generar una imagen. Y ahí, pues la neta les ayuda mucho para que se les quede un poquito más grabado. ¿Alguna duda? Y pues tienen hasta el otro viernes para entregarla, así que todo tranquilo. Bueno, luego tenemos a las ceras. Las ceras son un tipo de lípidos que son simples, pero son de cadenas muy muy largas. Aquí, por ejemplo, si se fijan, son 27 carbonos de un lado, 32 carbonos de un lado. O sea, son muy muy largas. Dice, las ceras son esteres formados por ácidos grasos y un alcohol de cadena larga. Tiene una estructura simple con una larga cadena hidrofóbica. Su característica de las ceras es que generan estructuras que son de tipo hidrofóbica y sirven como un impermeabilizante o sirven pues, más que nada para protección. El otro día vi que una tía compartió algo en Facebook sobre las manzanas, que según esto las empresas de las manzanas les ponen un plástico y que si lavas las manzanas se le quita ese plástico y que no sé qué y que no crean en eso y mi tía lo compartió así como que no coman manzanas porque no son saludables porque las empresas las plastifican y yo, tía, o sea, obviamente no le dije, no, lo pensé. Pero esa capa de plástico que era que le quitas con agua caliente, en realidad pues es la cera natural de las manzanas. Que nosotros cultivemos o seleccionemos las manzanas que tienen más cera porque como son más brillosas, pues son más bonitas, etcétera, pues es normal. Y si nosotros consumimos esa cera, pues no pasa absolutamente nada. O sea, la fruta pues por ejemplo hay frutas que tienen la cáscara, pues las manzanas tienen la cera como protección, ¿no? Eh, por ejemplo, las abejas utilizan cera para construcción del panal, o sea, esta parte estructural pues no son carbohidratos, son lípidos o son ceras específicamente. Dime, Isbeth, En el caso de que pues, uno genera su cera natural, pero de que se manchan o se ven bonitas a la vista, ah, las lavan, las limpian y les vuelven a poner cera. si les Ahí ponen no, cera, sí,
igual a los pepinos, a veces a las calabazas. Ah, esa no me la sabía. Pero, Sí, me dijo, sí, sí les agregan cera porque pues a mí una maestra, pues yo iba a lo de los alimentos en la prepa y Ajá. una vez hicimos un trabajo sobre eso, pero es comestible pues, Sí, o sea, sí, sí, no sí. hace Sí, daño. era es una, comestible. sí, es una cera que sí puede ser consumida. También en las empresas alimenticias, la grasa que se utiliza en sus equipos de sus equipos es una grasa grado alimenticio, porque puede llegar a caer dentro de la comida. Ok. Pero no es plástico, pues, al No menos. es plástico, o sea, Ajá. sí No, es no un es tipo de plástico, es cera, cera. es muy parecida a la cera natural que ya tiene la fruta o verdura, pues. Ok. Sí, es que nosotros somos mucho de vista. Entonces, si vemos una fruta toda brillosita y así, pues es más fácil que la compremos. Entonces, sí, la industria alimenticia sí se aprovecha mucho de eso. Pero, ajá, pues no es plástico como tal. Y como es No, es algo, grado alimenticio, y sí, todo sí, eso sí. está normalizado, está con normas y con eso está pegado. Ok, ok. O sea que sí me están poniendo atención. Es que a veces siento que hablo solo, pues bueno, está bien. Bueno, en el caso del colesterol, pues ustedes van a hacer un trabajo de esto, entonces voy a ir más rapidito. Es un lípido, casi todos los lípidos son hidrofóbicos 100%, ¿no? A menos de que tengan un grupo funcional extra. En el caso del colesterol es de tipo anfipático, es decir, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Este se sintetiza, perdón, a partir de acetilcolina A. Acuérdense que la acetilcolina A, todas las biomoléculas pueden llegar a la acetilcolina A, es decir, el catabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos terminan en acetilcolina A. Entonces, el colesterol pues parte de ahí también. Dice, el colesterol es un componente esencial de las membranas de las células de los animales y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Es decir, lipoproteínas plasmáticas se refieren a las proteínas que circulan adentro de nuestra sangre. Estas proteínas le dan como digamos volumen a la sangre y sirven más que nada para transporte de ciertos nutrientes o medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces es normal que tengamos cierto nivel de colesterol adentro de circulando en nuestra sangre. Hay dos tipos, pues ya les dije, ¿no? Hay dos tipos de colesterol, uno de alta densidad, que es el que circula libremente, y uno de baja densidad que termina acumulándose en las paredes. El colesterol, parte de su importancia es que es precursor de la biosíntesis de hormonas esteroideas, vitamina D y de sales biliares. Por precursor significa que sirve como sustrato para sintetizar o crear o construir hormonas, vitaminas o sales biliares. ¿Alguna duda con esto? Significa que es tan bueno y tan malo a la vez. Es bueno, pero la dosis hace al veneno. O sea, si consumes Ujú. mucho, se acumula y pues es malo. Sí, Pero sí, como lo que he dicho, tienes que como tener, tanto lo han dicho en la cultura y toda cosa, sí. colesterol muy malo y así. Es que todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. O sea, hay venenos que los podemos utilizar como medicamento, pero en dosis altas pues te mata. Por ejemplo, la palabra droga está muy relacionada a algo malo o a lo ilegal, pero en realidad las drogas son herramientas que nosotros utilizamos. O sea, nosotros como médicos utilizamos las drogas como herramientas, porque drogas es igual a medicamento, ¿no? Eh, pero ustedes poco a poco con la carrera pues se van a dar cuenta de que la importancia está más que nada en la dosis y cómo lo utilizas. Entonces igual con el colesterol, igual con todo, ¿no? Bueno, dice, el colesterol se obtiene casi por igual de la dieta y de la biosíntesis. Es decir, que los niveles de colesterol que tengamos ya sea porque nosotros o nuestras células lo sintetizan o porque lo ingerimos en la dieta. Dice, un poco más de la mitad se produce por síntesis, es decir, alrededor de 700 miligramos por día, y el otro porcentaje dice que se sintetiza en el hígado y en el intestino, 10% cada uno.
Entonces, estos datos son en humanos, pues varía también dependiendo del tipo de dieta del animal eh, y pues las necesidades de cada especie. Y así como se sintetiza, pues también se elimina. Por ejemplo, en sales biliares, las sales biliares sirven nos ayudan a digerir las grasas. Entonces, y también el color que tienen las heces, el color café, café amarilloso, sí, pues es parte de las sales biliares, por ahí secretamos el colesterol. Y también se pierde por el sudor eh, y pues por las heces, ¿no? ¿Dudas o comentarios con esto? Ok. ¿Qué pasa si hay un exceso de lípidos? Pues estas se supone que son arterias y fíjense cómo la pared de las arterias están muy engrosada y está toda brillosa. Pues es por la grasa. Generalmente las patologías asociadas al colesterol o al consumo de grasas es por esto, ¿no? Porque tapan a las arterias o a las venas y pueden generar coágulos. Esos coágulos pueden tapar vasos sanguíneos y lo peligroso es cuando tapan vasos sanguíneos a nivel de cerebrovascular. Entonces, si una vena grande o una arteria grande del cerebro se tapa, ya no hay una oxigenación correcta pues en esa área del cerebro y pues ahí empieza a haber problemas pues, a nivel del sistema nervioso central, cognitivo, mo- motriz, etcétera. Y pues también puede pasar lo mismo en el corazón. Si se tapa una arteria coronaria o un vaso coronario, esa parte del corazón no va a estar bien oxigenado y no se va a contraer igual. Y lo que puede ocasionar también pues infartos. Que esto pues también lo van a incluir en su tarea. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre la digestión o el metabolismo de los lípidos. Dice, así como hicieron su tarea, por ejemplo, del metabolismo de los carbohidratos, de que tenemos enzimas en la boca que degradan los carbohidratos y luego en el estómago y luego en el intestino. En el caso de los lípidos es similar también. O sea, tenemos enzimas a nivel de la lengua, a nivel del estómago y a nivel de intestino, pero principalmente participa en el páncreas. Dice bueno, estas enzimas se encargan principalmente pues de cómo recortar a las grasas. Entonces, ¿qué hacen estas lipasas? Pues principalmente hidrólisis de los triglicéridos, atacan el enlace éster y los productos que se obtienen de estos son ácidos grasos más gliceroles. Las enzimas de las lipasas pues trabajan bajo cierto pH, fíjense que casi todas trabajan en un pH ácido. Entonces trabajan principalmente en el área del estómago y en la primera porción del intestino delgado. La secreción de estas enzimas aumenta después de que comen. Es decir, el cuerpo detecta cuando comemos y empiezan a secretar esas enzimas. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces lipasa se refiere, acuérdense que asa se refiere a enzimas y lip, pues de lípido, ¿no? Son enzimas que atacan a los lípidos. Y pues el lingual, gástrica y pancreática es de donde se secreta. En cuanto a las rutas metabólicas, aquí ya no nos vamos a detener tanto. Ya más o menos tienen una idea de cómo funcionan las rutas metabólicas. Y en el enfoque de los lípidos, perdón, es para sintetizar colesterol debido a las funciones importantes que tienen en la fisiología animal, para la síntesis de hormonas esteroideas que regulan mucho el comportamiento de nosotros, digestión de los lípidos y cómo se absorben también. Dice, el metabolismo de los lípidos es importante para los animales porque provee y almacena energía, forma estructuras celulares, protege tejidos y sirve para regular ciertas funciones. Bueno, esas son las rutas metabólicas. En el caso de los lípidos tienen un tipo de transporte diferente.
casi no se transportan por sangre porque son densas, o sea, los lípidos son densos y es más difícil que se transporten por sangre. En realidad, los lípidos tienen otra vía para transportarse que se llaman los vasos linfáticos de la linfa. Se unen a como unas proteínas y estas proteínas pues transportan los lípidos principalmente al hígado, donde se sintetizan o donde se metabolizan para colesterol o se metabolizan para triglicéridos y almacenarlos en grasa. Entonces, el transporte se da principalmente por vasos linfáticos en estas como proteínas transportadoras de lípidos y esas se mandan ya al hígado. Y ya en el hígado, lo que se sintetiza, pues ya se manda ya sea a las células de las grasas, que se llaman adipocitos, ya sea a músculo o, o a las células pues, que necesitan almacenar grasa. En el corazón también hay unas vacuolas especiales que les permiten almacenar grasa. Y eso es porque son células que necesitan mucha energía para trabajar. Entonces almacenan triglicéridos para tener como ahí su fuente de energía. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Bueno. Vamos a empezar con la digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos también la vamos a decir como lipólisis. Lisis viene de degradación. Esta actividad no la van a hacer. Ya con la actividad anterior que les dejé, ya con eso es suficiente. Generalmente esta actividad se las dejaba dentro del salón de clases. Entonces ahorita no. Entonces, ¿cómo comienza la lipólisis? Es decir, ¿cómo comienza la degradación de las grasas? Primero, dice aquí que hay un estímulo inicial. Dice, suele ser activada en respuestas a señales hormonales. Bueno, aquí la lipólisis no es para la digestión, me estoy confundiendo. La lipólisis es para cuándo vamos a comenzar a degradar nuestro almacenamiento de grasa. Entonces, primero tiene que haber un estímulo inicial. Aquí nos comenta que el estímulo inicial es por nivel de hormonas. Y las hormonas que se relacionan a la lipólisis son las hormonas del estrés o de alerta. ¿Cuáles son? Adrenalina, noradrenalina, también el cortisol. Entonces, esto es porque este tipo de metabolismo, como las grasas son nuestro almacenamiento de energía de largo plazo, se supone que significa que esto se va a realizar cuando o no hayamos comido, se nos acabaron nuestras reservas de comida, o cuando necesitamos movilizarnos rápido en casa o durante, ¿cómo se dice? Pues algo de alerta, algo que activa el cuerpo como alerta, ya sea huir o cazar, en el caso de los animales. Estas hormonas dice que actúan sobre receptores de los adipocitos para iniciar la lipólisis. Cito, acuérdense que son células. O sea, la palabra cito viene de célula. Hepatocito, enterocito, aquí se llama adipocito. Entonces los adipocitos son las células que se encargan de almacenar los triglicéridos. Entonces la noradrenalina y la adrenalina actúan en las células de la grasa, es decir, en los adipocitos, para comenzar con esta ruta metabólica, lipólisis. Entonces, cuando se liberan estas hormonas en los adipocitos, se activa la lipasa. ASA, acuérdense que es de una enzima, pues lipasa es una enzima que va a actuar en los lípidos. Dice, la hormona sensible a la lipasa es una enzima clave en la lipólisis. Bajo la influencia hormonal, la hormona sensible a la lipasa se activa y empieza a digerir los triglicéridos almacenados en los adipocitos. Entonces, básicamente se activan las enzimas. Se activan las enzimas y empiezan a digerir a los triglicéridos, perdón. Y ahora sí, pues no, hidrólisis de los triglicéridos. Dice, la hormona sensible a la lipasa actúa sobre los enlaces de tipo éster. Acuérdense que los enlaces éster son los que unen a los triglicéridos de glicerol. Entonces, estas enzimas trabajan con este enlace para separar a los ácidos grasos del glicerol.
Y ya los ácidos grasos pues ya entran a rutas metabólicas para producir energía. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, los triglicéridos pues se terminan metabolizando a acetilcolina. La acetilcolina puede entrar al ciclo de Krebs y ya pues ya lo demás ya se lo saben. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Ahora les voy a hablar sobre las sales biliares. Las sales biliares pues son la bilis que le dicen, ¿no? La bilis se sintetiza en el hígado. Estas sales biliares lo que hacen es permiten que las grasas se absorban. Aquí están viendo en el esquema este es una sal biliar, un ácido biliar. Y estas son moléculas anfipáticas. Acuérdense que anfipático se refiere a que tiene un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico. Entonces, lo que hacen las sales biliares lo pueden visualizar con esta imagen de aquí de la izquierda. Este es un lípido, los lípidos son hidrofóbicos. Entonces, cuando comemos, las grasas empiezan a flotar, pues, ya sea en el ácido del estómago, en todos los líquidos que están pues, adentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un intento de dibujo. O sea, las células del intestino delgado, este es un núcleo, tienen como unos pelitos aquí. Estos pelitos permiten absorber el alimento, o sea, lo que cae ahí, lo que cae de aquí, pues se absorbe. Pero en las células hay como un moco. Entonces aquí se quedan atrapados los carbohidratos, se quedan atrapados las proteínas, etcétera, y ya los pelitos de las células lo van absorbiendo. ¿Qué pasa con las grasas? Que las grasas, como son hidrofóbicas, se quedan flotando y los pelitos no alcanzan a absorberlas. Más o menos, no sé si me van siguiendo. Bueno, como son hidrofóbicas, flotan en el moco y las células no lo pueden absorber. Entonces ahí entran las sales biliares. Fíjense cómo lo que hacen las sales biliares, su lado hidrofóbico se une al lípido y su lado hidrofílico queda pues envolviéndolo. Esto hace que el lípido pueda combinarse con el moco y ahora sí las células lo pueden absorber. ¿Sí me explico? Entonces básicamente lo que hacen las sales biliares es hacer a los lípidos hidrofílicos para que puedan absorberlos en las células. Dicho en otras palabras, solubilizan glóbulos de grasa. Las sales biliares son parte también del colesterol, es decir, que el cuerpo utiliza el colesterol para sintetizar sales biliares. Se sintetizan en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar. Yo antes pensaba que que en la vesícula biliar se producía la bilis, pero no. Se sintetizan en el hígado y el hígado la manda a la bilis y ahí se acumulan. Y ya después la bilis la secreta el intestino delgado y ahí en el intestino delgado pues ocurre la solubilización de las grasas. Lo que característica de la bilis es esto que ven aquí. La imagen que están viendo aquí son células del hígado, lo rosita que ven aquí. Lo morado que están viendo son los núcleos de las células del hígado. Y estos espacios de aquí son un canalículo, o son como pues un espacio donde se secreta la bilis. Y tiene este color como café amarilloso. Este color es lo que le da el color a las heces. Entonces, después van a ver que, por ejemplo, el color de las heces tiene mucho que ver con la salud intestinal y se puede relacionar, por ejemplo, a la digestión de las grasas, si hay mucha grasa o si no hay digestión de grasas, etc. Entonces, una caca muy pálida, pues sí, una caca muy pálida, una S muy pálida o blanca, puede significar que hay obstrucción o que no hay síntesis de bilis, porque es lo que le da el color, ¿no? Bueno, ¿dudas con las sales biliares? Bueno.
Aquí está otra imagen de cómo funcionan las sales biliares. Así es el glóbulo de la grasa. Las sales biliares van como tapando y dando, permitiendo que se pueda absorber y ya pues las células terminan absorbiendo a las células. Dice, las sales biliares son esenciales para la eficiente digestión y absorción de lípidos en el tracto digestivo, desempeñando un papel fundamental en la movilización y transporte de los productos de la digestión lipídica. Em, Básicamente permite que se absorban, ¿no?, las grasas. Son agentes emulsionantes. Emulsionante se refiere un poquito como a la solubilización de las grasas que les estaba comentando. O sea, permite que las grasas se puedan combinar con el agua. Porque si nosotros tomamos agua y le ponemos aceite o lípidos, van a ver que los lípidos van a flotar. Oh, ay, está acabando el carga. Aguanten, dejen conecto mi laptop. Ahorita se va a acabar la clase. Entonces, lo que hacen las sales biliares es que la grasa pues, se pueda combinar con el agua y así puedan absorberse. ¿Alguna duda? Bueno. Eh, ¿qué tantas diapositivas me quedan? Bueno, no, esto lo vamos a ver el lunes. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Y el lunes, pues terminamos de ver lípidos, comenzamos con vitaminas. Miércoles terminamos vitaminas porque está muy cortita. Y el viernes, examen final. Arre. Bueno, si no hay dudas, comentarios, nada, nos vemos el lunes. Ahí les voy a subir la tarea del mapa mental. Y pues para que suban también sus apuntes.